Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, desde hace 10 años, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de mentes brillantes. Un grupo que pone pasión y corazón en su trabajo día tras día. Estamos juntos y preparados para adaptarnos al cambio cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Somos Lide Argentina. Bienvenidos a una nueva emisión de Lide Talks. Para Lide Argentina y su división Lide Internacional, es un placer recibirlos en esta jornada en la que compartiremos 90 minutos y tendremos el privilegio de escuchar a grandes disertantes, grandes expositores con vasta trayectoria, así que esperamos que todas esas herramientas que nos van a brindar sean de su utilidad. Les contamos quiénes son los que nos acompañan en cada una de las jornadas. Este evento cuenta con el patrocinio de EMA Servicios, empresa líder de servicios y soluciones corporativas, con más de 20 años de trayectoria como correo en el mercado postal nacional. Y la adhesión de Doppler, la solución para automatizar todas tus comunicaciones. A su vez, agradecemos a nuestros apoyos institucionales: Universidad del SEMA, Bolsa y Cereales de Buenos Aires, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, Cámara de Comercio e Industria Argentino-Brasileña, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, GS1 Argentina, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Sociedad Rural Argentina. Y saludamos a los media partners que nos acompañan hoy: Argentina Ambiental, Cover News, Davis Today, Prensa Económica, Editor Económico, Editores SRL, Impacto Económico, ADN Empresario, Portal Humano. Agradecemos a nuestros partners estratégicos: Safford Wording de Argentina y a Hogar Argentina. También nuestro agradecimiento para los proveedores oficiales: Claves, ProBusiness Sociedad Anónima y Logitech. Lide Argentina es una organización carbono neutro, al igual que sus eventos, gracias al apoyo de Carbon Group y Climate Tribe.
Los invito ahora ya a disfrutar de este evento junto a Rodolfo de Felipe, el presidente de LIDE Argentina, a quien ya invito a hacer el saludo oficial. Imagino, también veo que hay muchos comentarios, que estarás, sumamente gustoso y contento por los expositores que tenemos y sobre todo porque considero que hay algunos que son parte, no sé si de tu familia, pero sí amigos, y entiendo que para LIDE y para vos esto de compartir valores con gente que querés siempre es importante. Así es, muchas gracias Antonella, como siempre, por tu presentación y por tu gran profesionalidad. Es un gusto estar en esta tarde con todos ustedes y agradecerte nuevamente por tu invalorable apoyo. A todos muchas ustedes, gracias Antonella, muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo evento de LIDE Argentina. Muchas gracias por su acompañamiento, por su presencia. Renuevo el agradecimiento a todas las empresas que hacen posible que ustedes y nosotros disfrutemos de este encuentro, y también, por supuesto, a invitados especiales que nos acompañan, el señor Wenceslao McCormick, que es director regional del Grupo Mirgor, a Sebastián Piñero, que es gerente general recientemente designado de Ibis Budget Group Argentina, a Javier Gremes Cordero, CEO de Pecom, Guillermo Rosquín, una empresa de Rosario, es CEO de Vianer Lab, Santiago Soldati también está, un empresario muy prestigioso de nuestro país, algunos amigos que nos están mirando desde afuera, un gran amigo, Juan José Aguirre Muñoz de Morales, que es patrono de honor y embajador de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Sostenible y Circular, que nos mira desde España, al señor Romeo Cotorruelo Menta, que es director del Grupo Inmark, Alberto Morelli, presidente de Maizar, la Asociación para el Maíz, Sorgo y Sorgo de Argentina. También saludo a miembros de nuestro comité de gestión, a miembros de nuestro consejo consultivo y en general a todos los miembros del LIDE que en gran número nos están acompañando aquí en esta tarde. Bueno, feliz de estar con ustedes. Veo que por el chat que nos están mirando desde distintos lugares, desde Argentina por supuesto, pero como mencioné, desde España, desde Montevideo, de la República Oriental del Uruguay, otros desde Brasil. La verdad que del sur del país, Comodoro Rivadavia, San Pablo también, David Markovich, los saludo, nos está mirando. Es un gran gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Mercado Común del Sur, ¿no? Presente y futuro del Mercosur como todos lo conocemos, pero es un mercado común, en definitiva. Fue creado por el Tratado de Asunción, que se firmó en marzo, el 26 de marzo de 1991, y estableció la creación de este mercado común a partir del 31 de diciembre de 1994. Fue la culminación de un extenso proceso que arrancó muchísimos años antes, allá por el año 48, en el que se creó la CEPAL, pero el auge del regionalismo, para decirlo de alguna manera, fue ya en los 80, a partir de los 80, cuando se creó la ALADI y otros organismos que le dieron gran impulso a este concepto de la regionalización. A lo largo de sus 30 años de vida, este acuerdo regional vivió varias etapas, todas ellas, en mi opinión, iluminadas por los distintos vientos ideológicos que gobernaban en los países que lo integraban, especialmente en Argentina. Así vimos una primera etapa un poco más liberal en los primeros tiempos por los presidentes de los países que lo integraban, y en sus últimos tiempos, o en los tiempos posteriores, algunas otras tendencias que fueron llevándolo hacia otros conceptos y otros puntos. ¿Por qué decidimos, junto con quienes integran la división LIDE Internacional, hablar del Mercosur? Bueno, justamente porque en su fiesta de cumpleaños, en su cumpleaños número 30, celebrado en marzo de este año, pudimos todos apreciar que el bloque enfrenta problemas, seguramente derivado de las distintas miradas respecto de la inserción internacional del propio bloque o de cada uno de los países. Encima, en un marco, en un contexto bastante incierto, signado por las graves crisis económicas que atraviesa la región, los países que integran el Mercosur, y obviamente por la pandemia y situaciones extremadamente complejas que estamos viviendo quienes habitamos esta hermosa región del mundo. Entonces el Mercosur corre riesgos y queremos conversar un poco de ellos desde la perspectiva del sector público y desde la perspectiva del sector privado. Como imagen, creo que el Mercosur está en un túnel oscuro, que al final del túnel hay una luz. Bueno, creo que falta poco para saber si esa luz es la salida o si es el tren que se viene.
Entonces vamos a conversar sobre estos temas en esta tarde, en esta hermosa tarde. Les recuerdo, tienen el botón del chat, ya veo que lo están usando, ahí lo usan para saludar, contarnos sus opiniones, debatir entre ustedes, valoramos mucho el intercambio de opiniones. Más abajo tienen el botón de preguntas y respuestas, Q&A, depende de la versión de la plataforma que hayan bajado. Ahí pueden hacer sus preguntas a los participantes, a los panelistas. Les pedimos que indiquen el nombre de quien la hace, a quién va dirigida y que sean concisas y concretas para poder contestarlas. Les aclaramos, tenemos 90 minutos, que si no llegamos a responder a todas, enviaremos sus preguntas a quienes ustedes la dirigieron y ellos se pondrán en contacto para contestarla. Y al final van a tener ustedes una encuesta, les pedimos que se queden unos minutos más y nos ayuden con una encuesta, a responder una encuesta que nos ayuda a mejorar. Entonces, para dar comienzo a esta nueva edición de LIDE Talks, le quiero dar la bienvenida a los dos moderadores de lujo que tenemos en esta tarde. Él es presidente de la División Ley Internacional, director de la consultora DNI, un gran profesional en el mundo del comercio internacional y las relaciones internacionales. Bienvenido, Marcelo, querido. ¿Cómo estás? Marcelo Elizondo. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto compartir con ustedes esta reunión. Muy bien, Marcelo. Y ahora es el turno de la founder y CEO de EcoAxis, también una gran profesional en el tema, que nos está ayudando en la División Ley Internacional. Le damos la bienvenida a la señora Beatriz Nofal. Bienvenida, Beatriz, un gran gusto. Bueno, un gusto, Rodolfo, gracias por convocarme y un saludo a todos los participantes y panelistas y realmente importante estar acá en este diálogo con todos. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a presentar a un amigo de LIDE, un amigo que estuvo ya con nosotros en una oportunidad que hicimos un foro de agronegocios, el Foro Nacional de Agronegocios, nos estuvo acompañando antes de ocupar el cargo que ocupa ahora. Él es el secretario de Relaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Le doy la bienvenida en esta tarde al licenciado Jorge Neme. Jorge, buenas tardes y un gran gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Rodolfo. Es un gusto participar. Un saludo especial para todas y todas, en particular para Marcelo y Beatriz, dos muy buenos articuladores de discurso, así que esperamos poder contribuir a esclarecer los interrogantes que muy bien has mencionado sobre el Mercosur. Muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, si te parece, Jorge, te dejamos con la gente que nos está mirando, gran cantidad de gente se ha sumado y yo me despido y lo despedimos a Marcelo y a Beatriz para aparecer después en pantalla cuando llegue el momento de las preguntas para hacerte. Todo tuyo, este público, Jorge, un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, para empezar, creo que la breve síntesis que vos hiciste es perfecta. Estamos corriendo el 30 años del Mercosur, surgido con antecedentes históricos en la relación entre Argentina y Brasil, una relación que pasó por difíciles momentos en algunas situaciones, que en alguna época estaba dentro de las hipótesis de conflictos y que fueron superándose en base a una serie de políticas y de acuerdos que de alguna manera cristalizaron en el Mercosur y que le ha dado a la región no solamente un ámbito para el desarrollo económico y una plataforma para la proyección internacional, sino también le ha dado paz interior, justicia social, democracia y un permanente diálogo entre los países, que creo que es lo que en todo caso nos va a conducir a encontrar la luz al final de este momento que, como vos has mencionado, está con algunas nubarrones y dificultades que estamos negociando para resolver. Todos creo que pensamos seriamente que el Mercosur constituye hoy la plataforma de proyección internacional por excelencia para la Argentina y para la región. Con Mercosur tenemos otra palabra y otro peso en el contexto internacional y tenemos la posibilidad de abrir negociaciones. Bueno, el tratado con la Unión Europea ha sido un ejemplo, que si bien no está firmado completamente y en vigencia, en este momento
nosotros estamos aguardando la palabra de los europeos, que son los que tienen dificultades y limitaciones para avanzar, pero también con las negociaciones que tenemos en marcha con Israel, con Líbano, con Canadá, con Corea, con Singapur, forman parte de la agenda internacional del Mercosur, como también el inicio de diálogos exploratorios y posibles negociaciones con India y con Indonesia, que ya hemos acordado con los socios, una política especial hacia los países de América Central, y una mayor presencia en los países de Sudamérica en la costa del Pacífico. Ese modelo, digamos, de proyección internacional creo que puede ser muy beneficioso para todos nosotros. Estamos atravesando hoy discusiones que creo que son las que le importan a todos. Yo no me voy a detener en los ciclos del Mercosur porque me parece que ya es historia y lo que tenemos que pensar es cómo avanzamos juntos hacia el futuro. Tenemos una diferencia que estamos tratando de superar sobre las cuestiones que tienen que ver con el arancel externo común. El arancel externo común, como todos saben, se, digamos, estableció hace aproximadamente 25 años, 26 años, creo que en el año 94 exactamente, con un arancel máximo del 35% y con distintas escalas para distintos productos del nomenclador arancelario. En este momento, la Argentina tiene una propuesta de convergencia ante una propuesta brasileña de el 75% del nomenclador. Es decir, Brasil ha planteado inicialmente una reducción del 50% del nivel de aranceles. Posteriormente, en el mes de marzo, Brasil presentó una propuesta de 2 tramos de 10% de modo transversal sobre el conjunto de los aranceles, y nosotros en ese momento teníamos un estudio y presentamos una propuesta que tenía inicialmente una convergencia en el 25% del nomenclador. Finalmente, haciendo todo un trabajo conjunto entre los Ministerios de Desarrollo Productivo, Ministerio de Economía y Ministerio de Agricultura, que son los que intervienen en esta negociación, alcanzamos a una convergencia con Brasil en el 75% de arancel, restando todavía un 25% con una diferencia. Nosotros hemos optado por no afectar los bienes finales, sí afectamos los insumos para no perder competitividad frente a los insumos que podría, digamos, importar Brasil, es decir, resguardando la competitividad de nuestro sector industrial y resguardando los sectores más sensibles. En eso todavía tenemos diferencias con Brasil. La Argentina ha elaborado una propuesta técnica, todavía faltan discusiones alrededor de la cuestión política, pero creemos que se puede avanzar en ese marco. La propuesta son 2 proyectos de decisión que la Argentina ha presentado a los socios. Uno que tiene que ver con el arancel, que se resume en esto que yo he explicado, y por otro, un tema en la agenda de relacionamiento externo que parte del criterio de respaldarse en el punto 1 del Tratado de Asunción, que manifiesta claramente de que las negociaciones con terceros países o con bloques regionales se hace en conjunto. Nosotros no compartimos la posición de Uruguay, presentada formalmente en el mes de mayo, en un proyecto de decisión, donde plantea la libertad de cada país de negociar acuerdos por su parte. Creemos que la fortaleza del Mercosur está en una proyección internacional conjunta que le da mayor capacidad de negociación, en donde podemos obtener mayores ventajas, y estoy muy convencido de que desde ese punto de vista se puede fortalecer la economía. Realmente estamos atravesando un momento muy crítico de la conversación, de la negociación. Esperamos la semana que viene tener reuniones del grupo de Mercado Común, que integramos con los secretarios de la Cancillería,
del secretario de Industria, el secretario de Agricultura y el secretario del Ministerio de Economía, a los fines de escuchar la respuesta de los países socios, las críticas o observaciones sobre nuestra propuesta. Además, hay propuestas presentadas por Uruguay y Paraguay. Estamos esperando la palabra de Brasil, pero estamos en esa situación. ¿Qué creo yo? Creo que nosotros tenemos que sostener firmeza en la negociación. Creo que es clave para nuestra industria, resguardar el Mercosur. Creo que nuestra industria tiene como primer destino internacional los países del área, y desde ese punto de vista es clave pensar que para la reconstrucción del tejido social y productivo es necesario fortalecer el Mercosur y no pensar en salidas individuales. Creo que esa situación de alguna manera se reproduce en los restantes países. Si bien para Brasil el Mercosur ha disminuido en la importancia en su comercio exterior, sigue siendo el Mercosur un importante destino para sus bienes industriales. Como sabemos, los 4 países son altamente competitivos en bienes agroalimentarios, en commodities, y tienen una enorme proyección internacional en base a eso, y desde ese punto de vista creo que eso de alguna manera a algunos actores le hace perder de vista de que para el desarrollo de nuestra industria y la proyección de nuestra industria, el incremento de la competitividad y la innovación en los procesos productivos es clave fortalecer el mercado común. Eso sea como palabras introductorias. Creo que es más interesante para todos que esto sea un diálogo de preguntas y respuestas, y estoy a disposición para todos ustedes. Muchísimas gracias, y realmente es un gusto compartir con líderes empresarios esta conversación. Bueno, Jorge, en nombre del IDE queremos agradecerte tu participación y tu disposición a responder preguntas. La primera pregunta es relativamente sencilla. Frente a las opciones estratégicas de Mercosur, dijiste que Argentina no está de acuerdo con la flexibilización de la negociación, que cada país negocie individualmente. Diste tu opinión de que es necesario ampliar la negociación externa, incorporando varios acuerdos. Y la pregunta ahí en relación a la ampliación de la negociación externa es ¿por qué el Mercosur no negocia conjuntamente en la Organización Mundial de Comercio? Ahí hay 2 temas claves para la región. Uno, que se cumple el Acuerdo Constitutivo de Agricultura que se firmó en 1995 y que en su artículo 20 establecía la reforma permanente del comercio agrícola, dado el proteccionismo y el nivel de subsidios internos. Y lo otro es que estamos negociando las nuevas reglas de comercio electrónico, las reglas del mundo del futuro. ¿Por qué no negociamos conjuntamente en la Organización Mundial de Comercio? Yo creo que el Mercosur viene atravesando dificultades en los últimos años, de diferencias políticas en las políticas económicas de los países que de alguna manera han debilitado la capacidad de actuar conjuntamente. Eso es muy significativo. En los primeros años del gobierno anterior había un gobierno de un corte político en Brasil y aquí había un gobierno de corte político más liberal. No había, yo diría, sincronización de objetivos. En este momento, de alguna manera, pasa de modo similar. Hay mucha mayor afinidad en lo político que en lo económico. Y me parece que eso debilita la capacidad del bloque de presentación conjunta en los escenarios internacionales, llámese OMC o otras cuestiones. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo en Naciones Unidas todo el tema de la cumbre alimentaria, ¿no? Que organizó Naciones Unidas, que está participando FAO, donde están participando nuestros países. Bueno, ese sería un tema absolutamente clave también para coordinar. Estoy de acuerdo contigo en que, digamos, sería muy auspicioso que tengamos una posición común frente a la Organización Mundial de Comercio. Deberíamos tener una posición común
como productores de materias primas y de alimentos ante las cumbres alimentarias. Deberíamos además pensar en un acuerdo para proyectarnos al mercado mundial con algunos acuerdos de precios en base a los commodities que nosotros producimos. Entre la Argentina, Brasil y Paraguay producen más soja que en cualquier lugar del mundo. Podríamos jugar con esa capacidad productiva en los mercados internacionales para sostener los precios de nuestros commodities. Hay muchas cosas de complementación económica que deberían mejorar. Por ahora la discusión está muy sesgada y yo diría limitada a resolver estas dos cuestiones: el tema del arancel externo común y el tema del relacionamiento externo. Si nosotros superamos, digamos, esa prueba, creo que podemos emprender nuevas conversaciones en un conjunto de cuestiones. Pero hay que tener presente, por ejemplo, que usamos muy poco la moneda de intercambio entre Brasil y la Argentina, se usa poquísimo cuando hay una compensación de cuentas. Es decir, hay cuestiones económicas que siguen de alguna manera congeladas en el pasado y que no hemos logrado superar. Eso es una de las cuestiones que, digamos, marca debilidades en Mercosur. Tiene que ver también con diferentes políticas aplicadas a lo largo de mucho tiempo. Brasil siempre ha sido un país que ha hecho de la inversión en su estructura industrial, digamos, ha tenido políticas de estímulo a la inversión, de financiamiento de la inversión que la Argentina, por distintos motivos, no ha tenido. Y me parece que en este momento recuperar política industrial, recuperar política de financiamiento a la inversión para reconstruir el tejido social y productivo, para mejorar nuestra capacidad competitiva, es una de las cosas que asoma en la política argentina de hoy, y creo que eso va a contribuir a establecer un diálogo con Brasil quizá mucho más cercano. No sé si he respondido a la inquietud. Sí. Marcelo, vos tenías una pregunta. Sí, gracias Jorge por tu respuesta anterior y por tu intervención tan explícita y concreta. Mi pregunta se refiere a uno de los asuntos que mencionaste en tu intervención, relativos a los procesos negociatorios que el Mercosur tiene con el resto del mundo. Algunos en los que hay más coincidencia, otros en los que probablemente entre los socios no hay tanta coincidencia. Hay muchos mercados hoy abiertos en procesos de negociación, pero la verdad es que la negociación a la cual más lejos se llegó y en la que hubo más tiempo insumido, incluso gobiernos de distintos colores en cada país, es la negociación con la Unión Europea, que parecía que estaba cerca hace un tiempo y sin embargo tiene algunos obstáculos por delante, algunos más explícitos, como esto de los requisitos de cumplimiento de estándares ambientales que Europa argumenta. Quizás hay algunos más implícitos, por ejemplo, dentro de la política doméstica europea. Mi pregunta es concretamente, ¿en qué estado está esa negociación y cuál es tu visión sobre hacia dónde se encamina y qué podemos esperar de ella? Bueno, gracias por la pregunta, Marcelo. Primero te cuento, pienso que frente a líderes empresarios hay que ser muy claro y poner las cartas sobre la mesa. Esa es mi responsabilidad como funcionario en este momento. Así que todo lo que diga tiene que ver con ese, digamos, compromiso frente a tan calificada audiencia. ¿En qué estamos con la Unión Europea? Nosotros hemos dicho siempre de que había un acuerdo cerrado y que había que avanzar en lo que era el proceso de traducción oficial. Después iba a iniciarse el acuerdo y posteriormente en ese proceso, mientras se desarrollaba ese proceso de traducción, había que resolver algunas cuestiones pendientes, algunas bilaterales de países, por ejemplo el caso del bioetanol de Brasil con Europa, que en principio estaría acordado, una cuestión del tema uso de identificaciones geográficas para, digamos, empresas de nuestra región que usan identificaciones geográficas desde hace muchos años con denominación de lugares de Europa, ¿no es cierto? Y apareció el tema ambiental y la sensibilidad de Europa frente a las cuestiones o a las políticas o no políticas ambientales en nuestra región, en particular de Brasil.
Eso ha sido hasta ahora discursivo. Nunca hemos tenido un papel sobre la mesa con las observaciones de Europa al tema ambiental. Quiero decir que el tema de la sustentabilidad ambiental estaba en el tratado cerrado, es decir, en el acuerdo cerrado. Los europeos pidieron y dijeron que querían reabrir ese punto. Y en realidad todavía no presentaron una propuesta para reabrirlo. Y tampoco resuelven el tema de las identificaciones geográficas, que no es menor porque Brasil tiene cerca de, me parece, 700 empresas afectadas por ese tema, la Argentina tiene el orden de 300, Uruguay tiene algunas decenas, Paraguay menos, pero como le dije al negociador europeo en la última reunión que tuvimos bilateral, le dije, mira, aquí hay empresas que fabrican queso parmesano hace 50 años, que son pymes de origen italiano. En muchos casos, los dueños actuales de esas empresas tienen pasaporte italiano porque son herederos directos de Italia. Entonces, ustedes no pueden prohibir eso. Ahora, son pymes, no tienen, digamos, documentación, yo diría, para calificar para un banco AAA y para que ustedes consideren darle el permiso. Tienen que confiar en la documentación argentina, tiene quit, está en la FIP, tiene una cuenta bancaria, punto. Y entonces ellos plantean sobre ese tema una cantidad enorme de requisitos que ninguna empresa ni quiere ni desea completar. Ese es el tema. Entonces estamos parados en ese punto, que yo creo que eso es una excusa para no avanzar, porque todavía en realidad el tema ambiental es un tema de discusión interna en la Unión Europea. Como ustedes habrán visto ayer, el presidente del gobierno español pidió una rápida firma del tratado. Para España el tema ambiental es menos sensible, si se quiere, que para Francia o Alemania. Y entonces, me parece que en la medida que los europeos no presenten su aspiración o su nueva aspiración en las cuestiones de política ambiental, no se resuelve. Quiero decir que el país que es discutible desde ese punto de vista de Brasil, como todos saben, y nosotros en relación a ese tema vamos a seguir las sensibilidades de Brasil, porque no creemos que el Amazonas sea un bien de la humanidad, como tampoco creemos que las Malvinas son un bien de la humanidad. Brasil tiene una política sobre el Amazonas, nosotros respetamos como país socio, y Brasil nos acompaña siempre en la política relativa a Malvinas, y en eso nos colaboramos mutuamente. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy bien, muchas gracias Jorge por tu participación. Te pido un mensaje final, un saludo, una despedida y sobre todo un mensaje para el sector empresario, el sector privado que nos está mirando. No, realmente estamos trabajando en la Cancillería para superar este momento difícil del Mercosur. Y estamos trabajando en completo acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Economía, y además en consulta con la UIA, que ha tenido siempre, ha estado presente en el ida y vuelta en el que estamos trabajando. Sabemos que es una negociación difícil, aspiramos a poder superarla. Creo que el Mercosur es muy necesario para la Argentina, es, yo diría, la política exterior más importante y más relevante de los últimos 30 años. Me parece que obviamente hoy tenemos que conectarnos con más intensidad con el mundo. Esa conexión, que no es una apertura indiscriminada ni inocente, sino es una conexión de ida y vuelta, de diálogo creativo e intenso con el resto de las regiones y países. Para eso me parece que el Mercosur es el espacio ideal, la plataforma ideal. Creo, por otro lado, que la Argentina necesita intensificar esa conexión y necesita apuntar y tener presencia en otras regiones donde hemos perdido presencia, como América Central o la costa Pacífico de América del Sur, como también no tenemos presencia activa y seria
en África, en el sudeste asiático, en Asia Central o en el mundo árabe, donde sí hoy tenemos la idea claramente avalada por el canciller Felipe Solá y el presidente de proyectar energías de presencia, de ideas, de creatividad y de proyectos para vincularnos más intensamente con esa región en donde la economía se mueve a otra velocidad. Muchísimas gracias a todos, es la verdad un gusto compartir con ustedes estas ideas y absolutamente abierto a discutirlas, a evaluarlas y a ponerlas sobre la mesa de conversación cuando ustedes quieran. Jorge, te agradezco mucho, agradezco a tu equipo también que muchas gracias, Jorge. Presencia. Les digo a Enrique Prini de Esteban Corena, Guillermo Campi, que te han hecho preguntas, Jorge Sánchez, Carlos Gaetano, se las vamos a hacer llegar, Juan José Aguirre Muñoz de Morales, y a todos los que te hicieron preguntas también, te las vamos a hacer llegar por intermedio de tu equipo para que respondas las amables preguntas que hemos tenido. Un gran abrazo, nos vemos. Gracias, Jorge, un abrazo, gracias. Que estés bien. Las espero, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien. En la continuidad es el turno ahora del sector público, Beatriz, Marcelo, perdón, del sector privado. Después de escuchar la opinión del sector público, ahora vamos a hablar del sector privado. Antes le quiero decir que ustedes mañana van a recibir con el link del video y con una encuesta para responder, una encuesta sobre la calidad o la satisfacción que tienen ustedes de este evento, que nos ayuda, como dije al principio, a mejorarlo. Van a recibir un informe de claves de nuestro proveedor oficial de información competitiva con aspectos muy, muy ricos sobre el Mercosur. Un completo informe de casi 20 páginas para todos ustedes. Luego escucharlo a Jorge Neme, es el momento de presentar a los panelistas, como dije, del sector privado. Vamos a recibir en primer lugar al chairman de LIDE Global. Ustedes saben que LIDE es una organización que está en muchos países del mundo, como lo está aquí en la Argentina. Él es miembro del Board Mundial de Telefónica. Bueno, fue ministro de Brasil. Le damos la bienvenida a un querido amigo de LIDE Argentina, al señor Luis Fernando Furlan. Luis, bienvenido. Buenas tardes para vos. Buenas tardes, Rodolfo, y a todos que están en este encuentro aquí en São Paulo en final de tarde con lluvia. Y un friocito. Friociño. Luis, ahora te pido que nos acompañes a recibir a quien es CEO y co-founder de Adecoagro, esta gran empresa argentina que se ha hecho ya multilatina y ojalá que siga los pasos hacia ser multinacional. Recibimos al ingeniero Mariano Bosch. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes Rodolfo, buenas tardes Betty, Marcelo y Luis. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mariano. Por último, recibimos, Mariano obviamente va a hablar desde el sector que él maneja, que es el sector de agribusiness y de energía también, con planta en Brasil y con fábricas en Brasil, con lo que tiene una mirada, un scope bastante bueno respecto a este tema que estamos tocando. Bueno, por último recibimos al presidente de Fiat Chrysler Argentina y también un presidente orgulloso para nosotros, el expresidente de nuestra división de deporte, al doctor Cristiano Rattacci. Cristiano, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gran gusto verte aquí. Muy buenas tardes, muy bien, aquí en una tarde soleada en Buenos Aires, que ya se está yendo el sol. Así es. Bueno, muy bien. Los despido. Les recuerdo que pueden hacer preguntas y tienen el botón de chat para hablar, para debatir entre ustedes. Despido a Mariano y a Cristiano y los dejo, Beatriz y Marcelo, los dejo, bueno, también los despido a ustedes porque viene ahora la exposición de Luis, pero aparecerán después de ustedes en pantalla para conversar con Luis. Todo tuyo, Luis. Bueno, es un placer estar con vosotros y hablar de los sueños de Mercosur. Yo fui un incentivador y un trabajador para Mercosur durante muchos años. Y más que todo un pregador, un apóstol, para convencer a las personas que este era el camino
y que deberíamos luchar por la integración. Y eso empezó a ocurrir cuando, incluyendo la empresa que yo era presidente, Sadia, ha investido, ha hecho inversiones ahí en Pilar y teníamos planes para Argentina y mucho se hablaba de Mercosur, a punto que el comercio intrarregional ultrapasó 16% del comercio internacional de Brasil. Y lo que era importantísimo después de Unión Europea y Estados Unidos. Y bueno, hoy día ustedes saben que bajó a 6,2. Por lo tanto, el interés de las empresas de Brasil se volvió más a otras regiones. En nuestro caso, para Medio Oriente, para Asia, estamos en Turquía también como una empresa relevante y se perdió un poco la énfasis de Argentina. Eso que habló nuestro secretario Jorge, se pensó en un tiempo de se crear una federación, se decía una OPEP del agro, principalmente en aquel tiempo con Argentina y Brasil. Hoy día con Paraguay, que se tornó un gran productor, fruto principalmente de la migración de 300,000 brasileños que fueron del otro lado de la frontera a desarrollar el agro paraguayo. Pero eso no fructificó. Las iniciativas, cuando uno mira el sueño de Alfonsín y Sarney y después de Collor y Menem, las cosas se quedaron muchas por el camino. Yo trabajé mucho para la liberación intra-Mercosur, para la eliminación de la lista de excepciones, que sigue hasta hoy día, 30 años después. ¿Cuántas veces renegociamos el acuerdo automotriz que debería ser libre tránsito de carros, camiones, máquinas agrícolas, autopartes, y hasta hoy tenemos límites y todo esto. Hubo también durante el periodo de gobierno el segundo periodo de Lula y de Dilma, una increíble invitación a Venezuela que fuera miembro pleno de Mercosur. No sé si se dice en español, una aberración que no tenía sentido. Pues la aproximación con Chile y con Perú, bueno, se quedó limitada. Con México hicimos acuerdos en el sector automotriz con cuotas, pero no avanzamos mucho. Está dentro de los empresarios de Brasil, de Argentina, un proteccionismo. Todos quieren que se abra el sector del otro, pero no el suyo. Yo viví eso cuando querían, bueno, van a abrir el sector de acero. Sí, pero no lo de autopartes, no lo de otros productos derivados de acero. Entonces, en los últimos años he perdido una parte de la esperanza en Mercosur.
Yo trabajé por muchos años en el Consejo Empresarial Europa-Mercosur y en los últimos años, antes de hacer parte del gobierno, desde 2000 a 2002, presidí la sesión Mercosur y teníamos un francés, Guy Dolé, de Arcelor, del lado europeo. Trabajamos por 20 años por este acuerdo. Y cuando llegó el acuerdo finalmente, estamos perdiendo la oportunidad. Como comentó el secretario, algunos países europeos que tienen miedo de la competición agro del Mercosur hicieron cuestiones por noticias de periódicos que el tema ambiental sería un gran obstáculo. Para ustedes que quizás no conozcan la Amazonía, yo conozco, presidí por 8 años la Fundación Amazonia Sustentable. El 65% de la cobertura de florestas que tenemos hoy en relación a el tiempo del descubrimiento. Brasil sigue teniendo 65% de las florestas originales del descubrimiento. Somos el país más preservacionista del mundo. Tenemos energía renovable en gran mayoría por todo, no solo hidroeléctrica, sino eólica, solar y el etanol, que hoy está en toda gasolina que tenemos aquí, 25% es etanol misturado. Y además que los coches son flex fuel. Entonces, somos un país de baja emisión. El Mercosur es un bloque de baja emisión. Y no en tanto, no tenemos un liderazgo que lleve la bandera de Mercosur diciendo las cosas que son importantes para decir a toda la gente que no conoce, que no sabe. Y tenemos 2 presidentes en Argentina y Brasil que no se hablan. ¿Puede ser posible algo así? Es increíble esto. Entonces, me perdonen porque yo soy mercosurino, mercosurista, pero no veo a corto plazo que los países de Mercosur van a tener las ganas que tenían los antiguos, que pensaran grande, empezaran pequeño y procuraran andar rápidamente. Si uno mira que en 4 años se debería implantar la tarifa externa común, hoy tenemos 35% de tarifa externa común de arancel máximo. ¿Por qué no bajar para 25? 20. Me acuerdo en los tiempos de Fernando Collor que a cada 6 meses bajaba el arancel externo de Brasil, a cada 6 meses. Entonces, espero hoy salir más optimista de que en el debate yo sea convencido a volver a pensar que el Mercosur puede tener futuro, porque hoy día estamos volviendo a mirar al norte y a más lejos, y no al interno del Mercosur. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu intervención, por tu realismo en términos de las preocupaciones que hay en el Mercosur, pero también por rescatar la relevancia que tuvo el bloque y, en todo caso, llevarnos a reflexionar sobre que hay que volver a las fuentes. Muchas gracias por tu intervención. Quiero invitar ahora a Mariano Bosch a que
nos acompañe con su presentación. Luego de escuchar a los 3 panelistas, tendremos oportunidades con Beatriz de hacerle llegar preguntas a los 3 panelistas, pero ahora entonces invito a Mariano. Bueno, buenas tardes. Gracias, Marcelo. Un placer escucharlo a Luis Fernando. Obviamente él tiene mucha experiencia en el tema de Mercosur y me parece súper relevante el trabajo que ellos hicieron y que vienen haciendo. En mi caso particular, a mí me pidieron simplemente que les cuente cuál es nuestra experiencia en armar una compañía en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, o sea, en los países del Mercosur. Eso fue lo que nosotros hicimos. Empezamos en el año 2001 con esta idea en Argentina. Después en el 2003 fuimos para Uruguay. Después de Uruguay fuimos para Brasil en el 2004. A Paraguay fuimos muchísimas veces y todavía no hemos podido entrar, o sea que la empresa hoy está en Argentina, Uruguay y Paraguay. En Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces, desde el 2004 que fuimos a Brasil, empezamos a trabajar mucho en aquella parte. El tipo de empresa que nosotros somos es una empresa productora de alimentos y energías renovables. Y nosotros producimos alimentos en forma sustentable y obviamente también las energías renovables. Y lo que yo veo que desde hace muchos años, en el 2002 cuando empezamos, y hoy eso sigue muy clara la oportunidad, es que tenemos una oportunidad como región de generar alimentos de forma sostenible. Y hoy, dentro de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, está puesto el tema de la sostenibilidad como un tema central y absolutamente central. Entonces, para estos acuerdos que están hablando y que Neme también lo estaba explicando al principio, es fundamental entender bien la parte de la sostenibilidad. Y nosotros ahí es como región, y coincido en lo que decía Luis Fernando, que como región somos la región más sustentable en todo sentido, y esa es la gran oportunidad que veo que tenemos. Particularmente en nuestro caso, nosotros cuando fuimos a Brasil, obviamente nos costó entrar, nos costó entender cómo es el sistema brasilero. En Uruguay por ahí nos costó menos porque es más parecido a lo que somos nosotros como argentinos. Pero ahí donde nosotros nos fuimos transformando. Y hoy no somos ni argentinos, me dijo recién como una empresa argentina, no, nosotros no somos ni argentinos, ni brasileros, ni uruguayos. O sea, somos de los 3 un poquito. Y me parece que eso es lo que nos da mucha competitividad como empresa. Nosotros en nuestro desarrollo en Brasil aprendimos muchísimo, aprendimos mucho de género. Estaban más avanzados que nosotros en el pensamiento de una empresa que estaba mirando la igualdad de género. Entonces, yo la primera vez que vi una tractorista mujer fue en Brasil y eso me abrió la cabeza, me rompió la cabeza. Digo, ¿por qué eso no puede ocurrir en Argentina también? Y por supuesto que está ocurriendo. Entonces nosotros en Brasil particularmente desarrollamos una región donde no había nada en Mato Grosso do Sul, que hoy son 170.000 hectáreas de caña de azúcar. Eso eran pasturas, o sea que desde el punto de vista ambiental, la fijación de CO2 de la caña de azúcar es mucho mejor que la de las pasturas. Y esa caña de azúcar se transforma en etanol, azúcar y energía eléctrica. O sea, son 3 productos los que salen de ahí. Y eso es lo que es energía, la electricidad, el etanol también es energía y el azúcar son alimentos. Todo el resto de los subproductos, como la viñasa y el resto de los subproductos que tiene la industria, se transforman en fertilizantes y vuelven al campo. Entonces, eso es lo que se generó en esa región con todo ese equipo brasilero y la combinación que le aportamos también de la visión de Argentina y de Uruguay. Entonces, ahí cambiamos un sistema de cómo se producía la caña en Brasil. Esa caña ahora se cosecha todo el año. Eso es diferente a cómo se hacía inicialmente ahí. Entonces, me parece que el aporte entre los diferentes países nos hace más competitivos, más, mejores como compañía. Y eso es lo que se desarrolló. En ese desarrollo se generaron 5.000 empleos privados, o sea, de la nada se generaron 5.000 empleos privados. O sea, y hoy eso está facturando $500 millones. O sea, son números importantes y es todo desarrollo que se hizo en Brasil con un equipo brasilero que nos hizo mejores a nosotros. Desde que empezamos a meternos en ese desarrollo brasilero, nosotros empezamos a mirar la agroindustria argentina diferente también, gracias a esas ideas que traíamos de ahí. Nosotros cuando empezamos a desarrollar la agroindustria argentina, en Argentina nosotros tenemos arroz, granos y leche.
dentro del arroz, y fuimos con todo el equipo dirigente del equipo de arroz nuestro para Brasil a ver las operaciones de azúcar, de esto que les contaba recién. Y bueno, el mismo concepto intentamos desarrollar con el arroz. Entonces en arroz tenemos el desarrollo de la semilla de arroz, la producción, los 3 molinos arroceros, entonces con mercado interno y mercado de exportación. Mucho del arroz de Argentina se consume en Brasil, se consume en Uruguay, Uruguay también exportamos al mundo, somos más competitivos exportando al mundo desde el punto de vista de mirarnos como región Argentina, Uruguay y Brasil. Lo mismo ocurre para los lácteos. Nosotros en Argentina desarrollamos un proyecto de leche importante donde hoy producimos más de 500.000 litros, procesamos 1 millón de litros por día y eso hacemos quesos, leche en polvo y diferentes leches fluidas para el mercado interno argentino. Entonces, está el desarrollo de marcas para el mercado interno argentino, pero también está la exportación en Brasil. Ahora tenemos los comerciales que están mirando para hacer quesos, leche en polvo, son brasileros, tienen una cabeza diferente, están mirando el sector, conocen al mercado ese. Entonces, ahí es donde vemos la oportunidad también. Y después, por último, en granos, que es trigo, soja, maíz, nosotros arrancamos yendo a Brasil con esa idea, ahí finalmente nos quedamos en Argentina, donde creemos que podemos hacerlo mejor por nuestras particularidades, y ahí estamos a desarrollar el girasol confitero y el maní, que son como especialidades, le decimos nosotros. Entonces, en rotación con el resto de los cultivos, se desarrollan el maní, que se exporta a la gran mayoría a Europa. También tenemos posibilidad de desarrollar esto mismo en Brasil. Brasil tiene el maní combinado con la caña de azúcar también. Entonces, del punto de vista del modelo agroindustrial, nosotros tenemos mucho para hacer como región. Nosotros como compañía, que es lo que me pidieron que cuente, lo estamos haciendo en forma particular. Y me parece que la gran ventaja que tenemos como región es la gente que tenemos en el interior, tanto en Brasil, Uruguay como Argentina y con Paraguay, que conozco mucho también. Tenemos una posibilidad de ingenieros agrónomos, ingenieros industriales, o sea, para hacer agroindustria real y poder exportarla al mundo, creo que somos la región más competitiva en lo que el mundo hoy está demandando. Cuando Jorge Neme hablaba de los desarrollos que están haciendo en India, en América Central, son todos los países a los que nosotros les vendemos. En conjunto, si somos Argentina, Uruguay, Brasil, le vamos a vender mucho mejor, vamos a ser mucho más competitivos. Para mí, esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar. Nosotros la vemos en particular como compañía y por eso que la estamos tratando de aprovechar como compañía. Y por último, la cultura de los tres países nos hacen mejores a todos. O sea, nosotros tenemos mucho para aprender de los brasileros y también tenemos algo para dar. Lo mismo con Uruguay. Me parece que esas diferentes culturas es la que nos pueden hacer mejores y más competitivos. En tecnología, bueno, para acceder a capital, o sea, nosotros todo es sin capital, entonces para acceder a capital hay veces que desde el punto de vista de los mercados financieros nos miran mejor porque estamos en Brasil, otras veces porque estamos en Argentina, otras veces porque estamos en Uruguay, y al final es porque estamos en los 3 lugares, y eso es lo que nos da competitividad de muchísimos lugares. Eso era lo que quería compartirles, así que gracias. Bueno, yo te agradezco enormemente, Mariano, primero porque tu intervención fue apasionante, porque muestra el lado de las oportunidades de Mercosur y complementa la muy buena intervención de Luis respecto de los riesgos de no haber consolidado la integración que nos habíamos planteado en su comienzo, y además porque confirma una de las razones fundacionales que teníamos en la integración Argentina-Brasil, que era la oportunidad que daba el mercado ampliado para aumentar la productividad, como dijiste, la competitividad, y sobre todo para regionalizar e internacionalizar a las empresas locales, y esa es la característica básica que diferencia a los países subdesarrollados de los subdesarrollados. Así que te agradezco, le doy la palabra a Cristiano, que ha sido un gran constructor de la integración automotriz, para que nos ilumine también con su pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Beatriz. Muy bueno escucharla a Luis Fernando, a Mariano, es muy interesante. En el sector automotriz, digamos que estamos desde el principio, alguna vez con exactamente la regla del Mercosur, a veces no, pero digamos que hace 35 años que fuimos integrando y estamos muy integrados entre Brasil y Argentina,
y ahora también un poco Uruguay, en todo lo que es producción de autos. Ahora, hubo un periodo en el cual exportábamos también mucho extra Mercosur y eso fue bajando. Y entonces, al final empezó a hacer mucho intercambio Brasil y Argentina y poca la salida hacia afuera. ¿Por qué? Por miles de razones. Argentina y Brasil empezaron a perder competitividad y en vez de luchar para mejorar a veces su competitividad, decidieron de encerrarse, que la competencia vaya para otro lado. Pero después apareció Europa. En teoría hay que prepararse todos por un acuerdo con Europa. Está hecho el acuerdo con Europa. Llevó 20 años hacer ese acuerdo con Europa. Y ahora pienso que tenemos que empezar a pensar qué hacemos en el futuro. Seguimos cerrados con limitaciones al intercambio, frenos al intercambio, no alta productividad con muy poca exportación, o hacemos parte del mundo integrado de la automotriz en el cual hay una planta en Ucrania, hay una planta en Polonia, hay una planta en Italia, una planta en Estados Unidos que vende a casi todo el mundo. Entonces ahí habría que ver cómo especializar las plantas para que vendan a todo el mundo. Y en ese sentido hay que hacer pasos muy grandes para que la competitividad vuelva a valer, la meritocracia, el funcionamiento del sistema. Tiene que ser muy aceitado el sistema impositivo. Si uno mira cuánto impuesto se paga hoy en un auto en Argentina y hasta la exportación de autos, uno se da cuenta que hay algo que está frenando la competitividad y las ganas de ir hacia el exterior que hay que tener. Y en todo esto hay la enorme transformación que está dándose en el mundo de la posible electrificación. Ahora, ¿cuándo la electrificación? Y no es muy claro, pero va más rápido de lo que a veces pensábamos. Ahora, ¿qué pasa? Va más rápido, pero yo creo que hay un periodo que se puede ir con motores a combustión por un rato, que podría tratar de exportarse a todo el mundo, que se va electrificando. Bueno, esas son decisiones estratégicas que son de cada empresa, pero alguna va más rápido a la electrificación, otra diciendo hay un nicho que por unos años sería ideal que lo cubriera América Latina con el Mercosur, pero entre tiempo no tenemos que perder competitividad, tenemos que poder ser casi competitivos como México, casi competitivos como los otros países, para estar integrado en un mundo que está cada día más integrado. Porque el aislamiento solo al Mercosur, que no era lo que quería hacer al principio el Mercosur, la idea era hacer un Mercosur, un mercado único Mercosur, y todavía hay trabas hasta en el mercado único, y que después entrar a competir en todo el mundo. Y para eso se necesita unas macros bastante coordenadas. Y de hecho hubo un momento, Guedes vino a Argentina proponiendo ciertos acuerdos macro de tipo euro, por ejemplo, para ir adelante. Y parecía que se podía avanzar, después no se avanzó y ahora hay modelos económicos diferentes que crean dificultades en mantener la competitividad una vez en un país, una vez en otro. Y acordemos que nosotros en nuestro sector hacemos muy rápido, una fábrica es una fábrica y se puede comparar muy rápido qué fábrica es más eficiente, cómo funciona, por qué de la eficiencia, qué materia prima, qué autopartes más cara, menos cara. Y evidentemente cuando hay desorden macro en un país, estas confrontaciones cambian de un 10% mes a mes. Y entonces hace difícil hacer proyecciones a largo plazo.
que es un poco lo que la industria automotriz necesita, porque cuando hacemos inversiones, nosotros tienen que durar 8 o 10 años, si no es difícil hacer inversiones para menos en la industria automotriz, que son tremendamente capital intensivas y que además dan mucho trabajo de mano de obra ya especializada, no mano de obra barata. Y bueno, eso es lo que tenemos que ver a futuro, qué hacemos. Bueno, muchas gracias Cristiano, Mariano, Luis Fernando por sus intervenciones con las visiones de distintos sectores y la integración de lo público y lo privado. Nosotros tenemos una buena cantidad de preguntas que han llegado al chat y algunas que habíamos previsto con Beatriz antes, que si están de acuerdo empezamos a compartir, si te parece, Beatriz. Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Empezás vos? ¿Empiezo yo? Si querés empezar vos. Ok. Beatriz, si les parece, sumamos también Mariano ya se sumó, y a Luis Fernando, nos falta Luis Fernando. Bueno, mientras se suma Luis Fernando, aprovecho y le hago una pregunta a Mariano. Te iba a hacer la pregunta a vos, Luis Fernando, pero bueno, me queda para el último. Mariano, ¿qué tenemos que hacer desde Mercosur, dado, digamos, para potenciar y sobre todo duplicar las exportaciones del sector agrícola y agroindustrial al mundo? El mundo ha cambiado radicalmente por la tecnología y también por las exigencias y estándares de sustentabilidad que tienen el riesgo de representar alguna nueva forma de proteccionismo también. ¿Qué tenemos que hacer desde Mercosur? ¿Qué tenemos que hacer el gobierno y las empresas para diversificar y escalar el valor agregado de las exportaciones de alimentos y bebidas de nuestra región? Para mí esa es la gran oportunidad. Y como decía Luis Fernando hace un rato, la oportunidad que tenemos es que nosotros como región somos naturalmente más sostenibles que muchas de las otras regiones. Yo por mi laburo tuve la suerte de visitar creo que todas las regiones productoras de alimentos del mundo, y las ventajas naturales que tenemos, más la gente que sabe cómo producir en el interior de donde nosotros estamos y donde tenemos estos sistemas naturales, son únicas, absolutamente únicas. Entonces tenemos que promocionarlas mejor. Me parece que en eso a Brasil muchas veces lo vi haciendo cosas desde el sector privado muy piolas, muy comerciales para tratar de explicarlo. Me parece que eso lo tendríamos que hacer como conjunto, como región, con ayuda de los gobiernos de los diferentes sectores. Yo creo que en eso, en alimentos que el mundo está demandando hoy, que son alimentos trazables, sostenibles, es una parte importante de la oportunidad. Y la otra es aprovechar toda esta tecnología y la digitalización y toda la información y los datos que existen. Es que hoy nosotros, no sé, el contenedor que abre hoy nuestro comprador del maní en Europa, abre el contenedor, agarra la bolsa de maní, le mira así con su teléfono el QR y sabe exactamente dónde se produjo, cómo era la rotación de esa tierra, cómo es que está cuidada esa tierra, qué productos recibió, quiénes fueron los que la cosecharon, quién fue el camionero que te lo trasladó. O sea, saben absolutamente todo lo que ocurre. O sea, si nosotros podemos lograr dar trazabilidad a lo que estamos haciendo y mostrar que lo hacemos de la manera que lo hacemos, que ya se hace de forma excelentemente y sustentablemente, me parece que tenemos una oportunidad clarísima, y todas esas barreras paralancelarias ambientales, bienvenidas, porque somos naturalmente competitivos para eso. Entonces no entiendo por qué eso puede ser un problema para nosotros. Pero hablo desde lo privado y con cero conocimiento de lo que son estas negociaciones, que obviamente son complicadísimas. O sea, esa es mi visión así más básica de estar en el terreno. Perfecto, muchas gracias. ¿Puedo complementar? Ay, sí, buenísimo, Luis Fernando, dale. Adelante. Mariano, somos muy buenos para hacer las cosas y muy malos para comunicar. Tenemos que hacer entrar en la escuela de comunicación para decir a todo el mundo las cosas buenas que tenemos, las tecnologías. Aquí en Brasil desarrollamos el llamado plantio directo, que tú sabes lo que es, que después de la cosecha de soja, enseguida la cosecha, vienen las plantadoras de maíz
con huecos que no, porque la palla de la soya queda sobre el terreno para mantener la humedad y no se utiliza fertilizante. Pero eso sabemos nosotros. Tenemos 2 cosechas de verano en Brasil y sostenible. Las haciendas en el sector centro-oeste y en el norte tienen obligación de dejar una parte muy grande de la propiedad con cobertura natural. En el bioma amazónico, 50% de cobertura natural como reserva. Y en el Cerrado, que es Mato Grosso y Goiás y Tocantins, es 20 y 30%. Esas cosas que son tan buenas no se hablan. Estamos siempre hablando de los problemas y no de las cosas buenas que tenemos. Bien. Luis, eso es así en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay también. O sea, eso que estás contando en Brasil es exactamente igual, adaptado para cada región, pero la sostenibilidad que tenemos es mucho mejor que en la gran mayoría de los otros países productores. Sí. Y les recuerdo que cuando empezamos la negociación con Europa, hace más de 20 años, eran 15 países de la Unión Europea. Y hoy son 28. Y los que entraron, muchos de ellos son agrícolas, como Hungría, como Polonia. Y entonces la bandera del proteccionismo francés, español, tiene mucha gente más hoy día para hacer presión sobre nosotros. Así es. Bueno. Bien, muy buen diálogo. Yo pensaba hacerle una pregunta a Luis Fernando, pero dado que han dialogado entre ellos, voy a invitar a Cristiano y voy a tomar algo que él insinuó en su intervención relativo al cambio tecnológico que ocurre en la industria automotriz. La industria automotriz aparentemente va hacia los autos eléctricos, incluso en algún momento los autos conducidos desde un satélite y no por humanos frente a un volante. Quizás algunos dicen avanzará hacia nuevos mecanismos de comercialización, más autos en alquiler y menos en compraventa. Bueno, la pregunta es, ¿cómo el Mercosur, que tuvo en el acuerdo automotriz de Argentina y Brasil un esqueleto inicial, pero pensando en aquella industria, puede adaptarse? ¿Qué necesita el Mercosur para no perder participación en la industria ante el cambio tecnológico inminente, generar como respuesta para poder acompañar la evolución? Bueno, una pregunta bastante complicada porque no está resuelta a nivel mundial. ¿Con cuánto anticipo Tesla fue a la parte eléctrica? Nadie sabe. Lo que seguro es que muchos ahora están moviéndose hacia el eléctrico. Muchas nuevas plantas se electrifica la plataforma, de manera que pueda ser primero híbrido y después puramente eléctrico. ¿Dónde se va a ir el futuro, por ejemplo? En el camión. No hay duda que se está hablando de hidrógeno y de GNL o gas en general, que puede llevarlo varios tiempos, y es tremendamente importante toda la parte conducida arriba del satélite, porque en el fondo los camiones pasan y hacen el mismo camino todos en una autopista por 1000 kilómetros, y no hay ninguna razón ni que se pasen, ni que uno esté más apurado, están todos a la misma velocidad, y sería muy fácil hacerlo y de manera de reducir gastos, reducir cansancio, no tener conductores que al final no llegan más a manejar bien y todo eso. Y en los autos también, pero lo más importante del auto, porque hay todavía una parte del auto que no es solamente transporte de un lado a otro, pero también el placer del auto y todo eso. ¿Cuándo se va a pasar al todo eléctrico? Lo que seguro
es que en algunos países, especialmente Europa, se va hacia el híbrido muy rápido, un poco menos rápido en Estados Unidos, pero se va igual. Y en América Latina es según qué compañía, pero no hay muy claro cuál es el futuro exacto. Y lo decía antes, puede ser que hasta podría ser conveniente tener motor a combustión y exportar autos a motor de combustión para todo el mundo por varios años por delante y dejar que otros se especialicen en la plataforma eléctrica. Eso es una decisión difícil, no clara, no la tenemos clara nadie, alguien puede ser, la tiene clarísima, pero no en general la industria, algunos van por una razón y otro. Y vi que alguien me pidió por qué no somos competitivos, en gran parte por cuestiones impositivas. En el mundo, por ejemplo, es un ejemplo muy simple. Ingreso bruto en Europa desapareció hace 60 años. Es difícil encontrar un impuesto más distorsivo para todo tipo de industria, especialmente una industria con muchos autopartes, con muchos participantes como la automotriz, como ingreso bruto. Y acá hemos vuelto a una cantidad de ingresos brutos enorme. Tenemos impuesto a la exportación. No es que existe mucho. Después capaz que hay el reembolso, pero no existe más como sistema el impuesto a la exportación. Entonces se hace bastante complejo y en general mucho es la parte impositiva porque los trabajadores trabajan muy bien, pero tenemos impuestos sobre el trabajo enorme y los trabajadores son competitivos y buenos como cualquiera y mejor de cualquier trabajador del mundo. Cristiano, una pregunta. En la industria automotriz, ¿existe una conversación con Brasil sobre los biocombustibles, sobre el etanol, los flex, el híbrido con etanol? Porque un híbrido con etanol es totalmente sustentable y yo lo veo que en Brasil están muy enfocados en esos temas. ¿Eso se conversa con Argentina? Hay mucha discusión, Mariano, sobre eso. Pero pensar de acá a 10 años, cuando todo va a ir mucho más a eléctrico que a etanol, ¿va a haber todavía función para etanol? Esa es la duda que tenés que tener. Brasil es un gran productor de etanol, pero ¿qué va a pasar? Hasta el petróleo está en discusión. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años cuando todo va a eléctrico? Por lo tanto, la duda etanol es una duda importante. Para Brasil no hay duda, porque es un enorme productor de etanol. Pero para otros países puede ser que estén entrando a traspié, porque capaz que dentro de 6, 7, 8 años se vaya hacia el eléctrico. Y entonces son dudas trascendentales que hay que tomar más que entre empresas, entre gobiernos. Cristiano, solo para decir, y Mariano por supuesto sabe algo, Brasil empezó a producir etanol de maíz en Mato Grosso y esto está creciendo muchísimo. Entonces Argentina pudiera, como Estados Unidos, que utiliza más del 40% de su producción de maíz para etanol y lo pone 10% mandatorio en la gasolina. Entonces, no sé qué pasa, pero esto podría acontecer. Pero yo soy miembro del Consejo de Telefónica y por 7 años de Agco, tu competidor, Massey Ferguson y otros. La evolución tecnológica en los maquinarios agrícolas es impresionante. Hoy día hay equipos que pueden operar sin operador, solo mirando la pantalla en la casa del propietario como si fuera una oficina en Buenos Aires a controlar las máquinas. El 5G, toda la revolución de telecomunicaciones, los smartphones y el 5G que está llegando va a
proporcionar una revolución en la teleeducación, en la telemedicina, en la información instantánea, la robótica que puede operar en un otro continente. Cosas que no estamos hablando en Mercosur. Cada uno piensa de una manera. En Brasil vamos a tener la subasta en pocos meses para el 5G. Y hay 2 empresas europeas y una empresa china. Y aquí tenemos 4 grandes operadores de telecomunicación. Entonces, no se piensa en integración en estos temas, como dijiste, en la parte de coches eléctricos y todo. ¿Qué va a pasar? Porque en 5 años, 10 años, el mundo va a ser muy, muy diferente. La digitalización con la pandemia ha venido en una velocidad supersónica en las empresas. Y esto no es futuro, es presente. Y es un desafío. Y una oportunidad. Sí, si no te quedas parado. Sí, pero también en Argentina hay reglas. Tenemos un minuto para cerrar, para hacer una pequeña conclusión, Rodolfo. Una sola cosa quería decir, también en Argentina hay reglas de etanol, pero esas reglas tienen que durar en el tiempo y a veces la cambian de un día a otro, y eso en la industria automotriz es casi imposible porque hay remodificar todos los motores en función, y eso lleva casi 2 años. Y acá a veces dicen una cosa y a los 3 días viene alguien diciendo lo contrario. Entonces es bastante complejo, pero no es la misma situación de etanol que tiene Brasil, no hay duda. ¿Y la electricidad viene de dónde? ¿De dónde viene la electricidad? Eso es una pregunta mundial que dice, bueno, coches eléctricos, vehículos eléctricos, pero la electricidad está viniendo del carbón, del petróleo, de todo esto. Muy bien, antes de que ustedes den sus conclusiones y su saludo final, les quiero contar a todos ustedes que el próximo jueves 17, de 9 a 10:30, tenemos 90 minutos con una nueva edición de LIDE Talks. En este caso será transformación digital y las aplicaciones prácticas en los negocios, con 3 destacadísimos speakers. Javier Marbeck, director regional sur de la TAM, en la TAM de TOTUS; Guillermo Willi, que es un ejecutivo de recursos humanos, coach, un gran experto; y Alejandro Lamartén, que es el Chief Digital Officer de Tenaris. Tendremos la votación del presidente de nuestra división de tecnología, el señor José Luis Roses. Así que, si les parece bien, el mensaje final, en el mismo orden que intervinieron, son las 18:23, vamos hasta las 18:30. Luis Fernando, tu mensaje final, tu call to action. ¿Yo? Así es, sí, Fernando. Bueno, les pido perdón por la énfasis. Es que después de más de 50 años de trabajo, ya no tengo paciencia para mirar las oportunidades y perderlas. Entonces, por eso les digo, necesitamos de alguien, de un líder que alce la bandera del Mercosur. Si no viene eso y no hay diálogo, vamos a tener más día, menos día, no el funeral del Mercosur, pero el olvido del Mercosur, que quizás sea peor. Muchas gracias. Muchas gracias. Mariano. No, reforzar la idea de Luis Fernando, que es el gran experto aquí en Mercosur, que no perdamos la oportunidad, que apoyemos desde el punto de vista empresario en que la oportunidad está clara, y hoy en la parte de agroindustria más clara que nunca,
que no la dejemos pasar, nada más que eso, tomémosla. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Cristiano, tu call to action, tu mensaje final. Bueno, un poco para retomar un poco, porque es interesante la discusión, porque el equilibrio ecológico es tremendamente importante. Entonces se ve también, se produce electricidad de dónde. Y son discursos que se hacen a nivel global, muy importantes. Se sabe que el vehículo eléctrico por ahora es más caro que el vehículo a combustión. Entonces, por ahora es más caro, se sabe. Por eso hay una oportunidad en todo lo que es la combustión. Ahora, ¿dónde va el mundo a futuro? Es complicado. Y nosotros estamos en eso. Y como Mercosur es fundamental hacerlo todos juntos con Brasil, posiblemente con Uruguay, que ya está haciendo algunas producciones de piezas importantes del sector automotor. Paraguay, cuando se incorpore el sector automotor, y juntos podemos ir bastante lejos, separados más complicado. Muy bien, muchas gracias, Cristiano. Vamos ahora al cierre de nuestros dos moderadores de lujo que tuvimos en esta tarde. Beatriz, por favor, tus conclusiones, tu mensaje. Te agradezco mucho, la verdad que ha sido muy rico el debate. Bueno, yo quiero rescatar un par de cosas nomás. Una que dijo Jorge Neme, de alguna manera, que el Mercosur ha sido la principal política de Estado de la democracia. Eso no significa política de Estado que sea inmutable. El Mercosur tiene que adaptarse a los cambios, pero como dijo Luis Furlan, requiere diálogos. Y requiere diálogos no solo entre los funcionarios, sino al máximo liderazgo político, sin dogmas y sin prejuicios. Se necesita liderazgo. Lo segundo que necesitamos, y acá yo convoco a los empresarios, claramente, para que el Mercosur nos entusiasme a todos, como entusiasmó en sus orígenes, necesitamos una agenda de futuro, una agenda Mercosur 2030. Y los países del Mercosur hemos firmado 2 acuerdos básicos, los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Si a eso le agregamos el tema de la digitalización y lo que están haciendo las empresas, y volvemos a las reuniones que había de cumbres empresariales entre Brasil y Argentina y el empresariado y Uruguay. Uruguay acaba de hacer una IPO muy importante, una empresa tecnológica en la Bolsa de Uruguay. Tenemos empresas tecnológicas argentinas que están invirtiendo en la reforestación y regeneración a lo largo del Amazonas y del Mato Grosso. O sea, tenemos que apoyarnos más en las empresas. La visión de futuro tiene que venir de mano de las empresas. Y esa fue la visión que tuvo Jorge Rodolfo, cuando nos convocó a todos a este evento, donde Marcelo y yo decidimos tenemos que ser moderadores, tienen que hablar los empresarios, son ellos que están construyendo el futuro que deseamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Marcelo, tu cierre. Bueno, gracias. Riquísima la exposición y además el diálogo que se fue generando entre ustedes tres, que hizo que la previsión de preguntas que teníamos con Beatriz fuera desordenándose, porque ustedes iban preguntándose y eso fue muy bueno. A mí, precisamente escuchándolos, se me ocurrió que el Mercosur tiene pasado, que ha sido bueno, por lo menos en 2/3 del tiempo de su vida, tiene presente, que está muy engorroso, enredado, discutido, pero no está claro cuál es su futuro. Ha surgido de lo que han planteado ustedes, incluso lo que decía Beatriz recién reclamando liderazgo. Y ese futuro, en mi opinión, tiene que considerar que el mundo está viviendo una profunda transformación tecnológica y que esa transformación tecnológica está modificando la matriz productiva y comercial de todos los sectores. Y hay algo que me parece muy atractivo del diálogo entre ustedes. Originariamente, hace 30 años, cuando se creó el Mercosur, estaba el sector automotriz, el sector industrial, estaba el sector agro, estaba el sector de las comunicaciones o los servicios. Hoy son todos lo mismo. Hoy el sector de comunicaciones provee insumos para la producción agrícola o para la producción automotriz. Y la producción automotriz se abastece de combustible generado por el sector agrícola. Y es como que los límites entre los sectores surgían del diálogo entre ustedes, interesados entre ustedes mismos, abocados a especialidades diferentes.
se han borrado los límites entre los sectores. Ya no hay más servicios o industria, local o extranjero, pyme o multinacional. Todo es un ecosistema integrado y el Mercosur todavía no ha acudido a adaptarse a eso. El Mercosur todavía está pensado en aquel viejo comercio de bienes, reducción de aranceles, y se quedó en una falta de actualización vinculado con esto que es revolución tecnológica e integración de rubros entre sí que hasta van limando los límites entre los distintos sectores que ahora están confundidos y son parte de lo mismo, y me parece que ahí hay parte de la agenda para abordar en adelante en una actualización muy necesaria. Muchas gracias, Rodolfo, por la oportunidad de compartir esto, a Beatriz, que en realidad fue el alma mater de este evento, y a todos los expositores. No, reitero tu agradecimiento, son 18:30, vamos a terminar el tiempo. 29 preguntas se las vamos a reenviar a quienes fueron dirigidas y comentarios muy interesantes. Simplemente terminar, agradecerle, bueno, a Jorge Nemi y a todo su equipo, Luis Fernando, Mariano, Cristiano, Beatriz, Marcelo, a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, al equipo de Liga Argentina que hace posible estos eventos tan prolijos. Les deseo en lo que resta de la jornada, bueno, un final, que vuelvan a sus casas seguros o que apaguen la computadora y se dediquen a sus familias. En definitiva, ellos son por los que trabajamos tanto. Me despido con una recomendación. Cuídense, cuiden a los suyos, porque cuidarse es quererse y cuidarlos es quererlos. Gracias de nuevo a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Buenas noches.